para cualquier músculo, ¿no? Pero generalmente lo que vamos a enfocarnos ahorita es para el músculo cardíaco. El músculo cardíaco porque tenemos el músculo liso, ¿no? Que de alguna forma es más que todo la parte de regulación, a veces ¿no? La parte de los músculos, el tejido muscular intestinal, el músculo cardíaco, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver hoy, ¿ya? Entonces, tenemos un potencial de acción que está acá, que es el reposo. Porque generalmente esto puede empezar más o menos desde menos 60. ¿Ya? Menos 60. En algunas bibliografías va a depender mucho de qué tipo de músculo, le pueden decir hasta 90. ¿Ya? Pero digamos que es 60. 60 no. ¿Ya? Finalmente, ¿qué va a pasar para que se inicie la despolarización? Que van a abrirse los canales de sodio. ¿Ya? Los canales de sodio. ¿Y esto va a empezar a qué? Va a empezar a hacer que esto se eleve, porque acuérdense, siempre es importante recordar esto, ¿no? Tenemos lo que son los aniones, ¿no? Los que tienen carga positiva, y tenemos lo que son, ¿no? Los cationes, ¿no? Pero los aniones, los cationes que tienen carga positiva, cationes y los aniones, ¿ya? Entonces, el sodio, ¿qué es? Es un cation porque tiene carga positiva. Entonces, si estaba en menos 60, ¿qué va a pasar a hacer? Va a empezar a entrar el sodio al músculo cardíaco y esto va a hacer que esto se vuelva positivo, ¿no? Ok. De ahí, esto que ya no va a estar acá, vamos a poner acá 0. De acá va a empezar a ¿qué? A entrar, ¿qué electrolito entra? El calcio. Así es, ¿no? Que esta también es conocida como la fase 0, fase 1, fase 2. La fase de meseta. Entonces, ¿cuál es el electrolito más importante para la despolarización? Es el sodio, ¿no? ¿Cuál es el electrolito más importante en la fase de meseta? Es el calcio. Y después, ¿qué va a pasar? Va a empezar a salir el potasio por los canales lentos o rápidos. Canales rápidos, ¿no? Canales rápidos. Acá son los canales rápidos o lentos. Lentos de calcio, muy bien. Y acá son los canales rápidos de potasio. ¿Ya? Entonces, miren, ustedes se dan cuenta el potasio que tiene, que cada tiene, ¿es un cation o es un anión? Es un cation. Entonces, si sale de la célula, ¿cómo va a estar la célula? Electronegativa, ¿no? Entonces, esto va nuevamente a ser negativo. Y acá vamos a tener el periodo refractario, donde actúa la bomba sodio-potasio-ATPase. Es decir, a pesar que el periodo refractario, ¿no? La repolarización, entre comillas, se llama periodo de reposo, entre comillas, en este periodo lo que va a haber es una acción de la bomba sodio-potasio-ATPase, ¿no? Y todo lo que significa, ya lo dijimos en algún momento, todo lo que incumba ATP, ¿qué significa? Gasto de energía. Todo lo que significa, o bombas, cualquier tipo de bomba que tenga su concepto ATP, es de alguna forma la parte de gasto de energía. Entonces, finalmente ya vamos a tener acá, de alguna forma, tener algunos tipos de medicamentos, ¿no? Primero vamos a ir con la parte de medicamentos que se llaman los antiarrítmicos, ¿no? Y los antiarrítmicos vamos a poder acá ver, porque cada uno va a tener alguna peculiaridad, ¿ya? Entonces vamos a empezar con los medicamentos que hacen que, o bloquean el ingreso de ¿qué? Del sodio, ¿no? Que son los medicamentos que se llaman de tipo 1A, 1B, 1C, ¿ya? De todos estos, el más importante o el que se utiliza en la parte práctica es la lidocaína, ¿ya? Que ustedes saben que la lidocaína no es netamente un antiarrítmico, más que todo es un anestésico local. Es un anestésico local, pero lo utilizamos de alguna forma como antiarrítmico. Más que todo en la parte práctica es donde en algunos tipos de arritmias, ¿no? Arritmias post-infarto, post-químico, ¿ya? Los infartos pueden producir ciertas arritmias que pueden ser, entre comillas, benignas. Por ejemplo, cuando tú le haces una trombolisis a un paciente, puede haber de alguna forma unas arritmias, ¿no? Que se llaman arritmias idioventriculares, que realmente estas arritmias son parte de la perfusión. Más bien, estas arritmias son datos de que son beneficiosos porque el corazón se ha sido reperfundido. Entonces no hay que tenerle miedo. Pero ya cuando estas arritmias son de alguna forma, empiezan a tener algunas características de malignidad, ya podemos tener, ¿no? O utilizar la ciclocarina. De ahí tenemos la flecanida y la propafenina.
¿Ya? De ahí que vamos a tener medicamentos que bloquean ¿qué? La entrada de ¿qué? Del calcio. ¿Y acá qué tenemos? ¿Qué grupo es? ¿2, 3 o 4? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Dónde es el calcio? 3. ¿3 o 4? 4. ¿Sí? Ya. Entonces, acá en este caso vamos a tener dos tipos de dos medicamentos que son característicos, que son los calcio antagonistas, ¿no? Los calcio antagonistas. Y acá tenemos dos medicamentos, el verapamilo y el diltiazem. ¿Ya? Que estos son calcio antagonistas. Probablemente cuando han hablado con César han visto que los calcio antagonistas se dividen en dos, ¿no? Los dihidropyridínicos y los no dihidropyridínicos. Los dihidropyridínicos son antihipertensivos puros. ¿Ya? Entonces, estos de alguna forma son ¿cuál? El nifedipino, ¿no? el anodipino, ¿no? Que son los que se utilizan de alguna forma como antihipertensivos. Los no dihidropyridínicos que son más son antiarrítmicos. ¿Ya? Están acá. De ahí tenemos medicamentos que van a hacer que no salga ¿qué? El potasio. Son bloqueadores de la salida del potasio. ¿Cuál es el medicamento? La amiodarona. ¿Dónde está? ¿2 o 3? ¿Amiodarona es 3? 3. Ah, sí, muy bien. Amiodarona. Y por último tenemos los medicamentos que van a actuar acá en el periodo refractario o periodo refractario o periodo de reposo. Y acá tenemos los beta bloqueadores, que también son antiarrítmicos. Acuérdense que principalmente estos medicamentos no son bloqueadores, ¿no? Beta bloqueadores, pero también podemos utilizar. Y acuérdense que también ya lo hemos visto, tenemos ¿no? los que son ¿no? Cardioselectivos y los que no son cardioselectivos. ¿Ya? Esa es la clasificación. ¿Ya? Pero vamos a poner acá propanolol, atenolol, estos son los más característicos, carvedilol y muchos. ¿Ya? Entonces, ¿esto dónde van a actuar? Acá en el periodo de reposo. ¿Ya? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, chicos, acá hay 3 electrolitos que son los más importantes, ¿no? Que son el sodio, que son el calcio y que son el potasio. ¿Ya? Vamos a hacer otra vez. Entonces, solo vamos a dejar los electrolitos, ¿ya? Sodio, el calcio y el potasio. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Cualquier alteración de estos electrolitos, ¿qué va a producir? Alteraciones en el potencial de acción. ¿Y esto qué va a producir? Que podamos tener riesgo de ¿qué? De arritmias. ¿Y de qué? Hasta de muerte súbita. Es decir, una hipercalemia, vamos a ver, hipercalcemia te puede producir ¿qué? Bueno, una hipocalcemia también. Una hipercalemia también. Una hipocalemia también. Todas estas alteraciones pueden producirte un paro cardiorrespiratorio. Característicamente la hipercalemia que va a producir, pero la hipercalcemia va a producir QT corto. La hipocalcemia que va a producir QT largo. Así son las características que vamos a ver ya en un electrocardiograma. ¿Ya? La hipercalemia que te va a producir ondas T picudas. Entonces, ¿dónde mayormente es la alteración entonces en una hipercalemia? Si afecta la onda T, ¿qué será? ¿En la despolarización o en la repolarización? La onda T ¿qué traduce? Repolarización ventricular, ¿sí o no? Okay. Entonces, acá el tema va a ser más que todo en la repolarización ventricular. Igual acá, el hipocalemia lo que te produce es una ST plana o una onda ST deprimida, ¿no? Y que también es, de alguna forma, en la repolarización ventricular. Todas estas son las características que podemos ir nosotros teniendo. El QT que traduce la despolarización más la repolarización ventricular, ¿no? Porque va desde la onda U hasta la onda S, es decir, abarca todo el complejo, ¿no? De despolarización más de repolarización ventricular. ¿Ya? Muy bien, entonces, acá su compañera ahora va el tema, para enfocar el tema de la pregunta de la compañera. Me decía, doctor, el tema de la utilización del gluconato del calcio, no, en el tema de las hipercalemias. Ok, decíamos que la hipercalemia
te puede matar. Generalmente la causa más frecuente de hipercalemia es farmacológica, es la causa más frecuente, ¿ya? Es decir, hay medicamentos que hemos visto. Por ejemplo, ¿qué medicamentos pueden producir hipercalemia? ¿Cuál? Los IECA, muy bien. ¿Qué más? Así es, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Los bloqueadores de los receptores mineralocorticoides, ¿no? La espironolactona. O inhibidores de la aldosterona, como se pueda usted. Son medicamentos hiperkalemiantes, ¿no? Pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Pacientes que tienen una insuficiencia o injuria renal aguda, ¿no? Para poner ejemplos. Pero en general la idea es que sepamos que puede ser medicamentosa, puede ser generalmente por problemas renales. ¿Por qué? Porque el 90% de la excreción renal es por de excreción de potasio es por el riñón, ¿no? El riñón. Si nosotros perdemos, ¿por dónde perdemos potasio? Por el riñón. No lo perdemos por las heces, no lo perdemos por la sudoración, lo perdemos por el riñón. ¿Ya? Ok. Un caso típico. ¿Ya? Estamos de guardia. Ya les viene un paciente con debilidad, ¿no? Debilidad, cualquier antecedente de hipertensión, enfermedad renal crónica y hemodiálisis. Debilidad, ¿no? No puede caminar, siente debilidad en miembros inferiores. Ok, rápidamente ustedes le toman un AGA y le sale cloro. Lo voy a poner acá los resultados, ¿ya? Potasio en 7, pH, vamos a poner 7.1, bicarbonato en 8, ¿ya? ¿Cuáles serían nuestros diagnósticos? Potasio en 7, pH 7.1, bicarbonato en 8. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico? A ver, acidosis metabólica, muy bien. Acidosis metabólica sería uno de estos diagnósticos. ¿Y en cuanto al potasio, qué sería? Leve, moderado, severa. Una hipercalemia leve, moderado, severa. Severa, así es. ¿Cómo clasificamos? Acuérdense, vamos a ver acá el valor normal del potasio. De 3,5 a 5,5. Este es el valor normal del potasio. Algunas bibliografías te dicen hasta 5, ¿ya? Digamos 5.5. 5.5 a 6, de 6 a 6.5 y de 6, mayor de 6.5. ¿Ya? Entonces, esta es una hipercalemia leve, una hipercalemia moderada y una hipercalemia severa. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que te marca la gravedad de la hipercalemia? No es tanto el valor, sino es qué tanto esta hipercalemia está afectando a mi corazón. Porque puede ser una hipercalemia moderada, raramente la leve que produce. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que este paciente tiene un potasio en 6.6, perdón, en 6.1, ¿ya? Vamos a ver. 6.1. A ver, técnicamente, ¿qué sería esto? Desde el punto de vista del valor solamente del potasio. Una hipercalemia moderada, ¿sí o no? Ok. Pero yo le tomo un electrocardiograma y tengo una onda T picuda, tengo una P aplanada. ¿Seguirá siendo moderada? No. Porque finalmente el parámetro que te va a dar la gravedad es la alteración electrocardiográfica. Es decir, si yo tengo una hipercalemia moderada, pero con alteraciones electrocardiográficas, ya no es una hipercalemia moderada, es una hipercalemia severa. Es decir, ¿quién te define la gravedad? Es la alteración electrocardiográfica, porque esto es lo que te va a hacer que finalmente este paciente pueda hacer unas ondas que se llaman unas ondas sinusoidales, y finalmente te va a hacer ¿qué? Una fibrilación ventricular y un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Entonces, esta es la evolución, ¿no? Onda T picuda, ondas sinusoidales y finalmente una fibrilación ventricular que el paciente se muere. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, enfocar o tratar de ver es primero la gravedad de este hipercalemia. Ok, si tiene mayor de 6,5 ya, de todas maneras ya por valor ya es una hipercalemia severa, ya por valor. Pero puede ser una hipercalemia. Entonces, ¿cuál es el concepto de esto? Que siempre que tenga hipercalemia lo que tengo que hacer es tomar un electrocardiograma al paciente, porque eso me va a definir si la gravedad o no. ¿Ya? Muy bien, póngase que a este paciente le tomamos un potasio en 7. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes, chicos, que va a pasar con este paciente? A ver, ¿cómo creen que va a estar su potasio acá? En el extracelular. ¿Aumentado, sí o no? Así es. ¿Qué creen que va a pasar con el potasio que está acá? ¿Podrá salir?
No, porque estos van a estar bloqueados, estos cantan lesiones. Es lógico, porque como hay tanto potasio afuera, va a decir, pues ya no salgas más. ¿Y qué va a pasar con esto? Siempre va a ser positivo. ¿Y podrá llegar acá abajo? No, no, se va a quedar acá, pues, ¿no? Se va a quedar acá. Es decir, acá acuérdense, es la despolarización, acá es la repolarización. ¿Qué va a pasar? Va a estar repolarizándose hasta que en un momento va a decir que eso. Ondas sinusoidales y fuimos. Se nos muere el paciente. Se nos muere porque este potasio no va a poder salir. Entonces, porque esto siempre va a estar, ¿qué va a estar? Positivo, ¿no? Va a estar positivo porque no sale, no puede salir, va a estar bloqueado los canales. Ok. ¿Qué hacemos en este caso? Y ahí va la pregunta de la compañera. Una forma de actuar en este caso es rápidamente lo que tengo que hacer. A ver, ¿cómo creen que está esta membrana? ¿Súper excitable o hipoexcitable? Súper, es decir, está loca, esa membrana está loca. Entonces le tengo que dar algo que controle, que lo frene, que diga, ok, no puedes irte a la arritmia maligna, a la fibrilación ventricular y morirte. ¿Qué le damos en ese momento? El gluconato de calcio. Ahí va la pregunta de su compañero. El gluconato de calcio, ¿qué va a hacer? Y ahí va. Que este periodo, que esto que está de alguna forma siendo que no llega a ser negativo, el gluconato de calcio, de alguna forma, esta hiperexcitabilidad pueda llegar acá. ¿Para qué? Para que finalmente pueda nuevamente despolarizarse. Esa es la función. ¿De cómo le llamamos al gluconato de calcio o cuál es su funcionalidad? Se llama estabilizador de membrana cardíaca. Esa es su función. Evitar que este paciente llegue a la fibrilación. Entonces, pregunta del examen, pregunta de ENAM. ¿Cuál es el primer tratamiento que tiene que dar a un paciente que tiene hipercalemia severa? El gluconato de calcio. El gluconato de calcio, chicos. Porque si no, este paciente se me muere. Es decir, después ya tengo que pensar, la segunda parte es cómo hacer que este potasio se redistribuya, eliminarlo, ya eso ya lo veo. Pero lo primero que yo tengo que hacer es, de alguna forma, evitar que este paciente me haga una muerte. Esto lo que va a hacer es esto, ¿no? Que ahí hablaba su compañera, el periodo refractario. Es decir, este periodo refractario lo que va a hacer, finalmente ese gluconato, que este periodo refractario pueda volver y regresar a la despolarización, ¿no? Porque está que se repolariza y fuimos. Entonces, este es el manejo inicial. Entonces vamos a seguir con otra diapositiva. El primer manejo que es el gluconato de calcio. Gluconato de calcio. ¿Ya? Manejo 1. De ahí, ¿qué tengo que hacer? Redistribuir o hacer distribución del potasio. Okay. ¿Cómo hago esta distribución de potasio? Con dos medicamentos generalmente. Con la insulina y con los beta-2 adrenérgicos. ¿Por qué? ¿Qué hacen esto? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Van a estimular a la bomba sodio-potasio TPasa. Ese es el mecanismo de acción. Estimula a la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio TPasa? ¿Qué hace? Normalmente. Así es. Botas 3 sodios y ¿qué más? Y entra 3 potasio. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que el potasio ingrese a la célula, ¿sí o no? Porque acá en el extracelular, ¿dónde está el potasio? En 7, está altísimo, ¿no? Probablemente el potasio intracelular también esté alto. Pero lo que yo quiero es que esto ingrese porque finalmente el que te va a matar es el potasio extracelular. Porque el potasio intracelular, la célula está acostumbrada a tener potasio intracelular alto porque es el principal catión intracelular. Pero nuestras células no están acostumbradas a ¿qué? A tener el potasio aumentado en el extracelular. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer, redistribuir. ¿La insulina qué hace? Estimula con los beta-2. Insulina más dextrosa, ¿no? Endovenosa o beta-2 adrenérgicos. ¿Qué nos salutamos? Nebulizar los salutamos. ¿No? Nebulizar. Ponemos 2, 4 puffs, depende de la gravedad. Los puffs como si fuera un vasito mágico, ¿no? Cada 10 minutos y de ahí lo vamos a ampliar. Entonces, esos medicamentos que van a hacer redistribución del potasio, es decir, que el potasio entra a la célula, ¿no? Por el mecanismo de la activación de la bomba sodio-potasio TPasa que va a hacer que salga sodio y entre potasio, ¿no?
Lo otro que podemos hacer es eliminar potasio. Ok, ¿con qué medicamento o qué diurético produce mayor cantidad de hipocalemia? ¿La? No, diurético. Furosemida, así es. La furosemida, porque ya sabemos su mecanismo de acción. 2, sodio, potasio, cloro. Va a eliminar, lógico, también elimina potasio, también sodio, cloro, magnesio, ¿no? Calcio. Es decir, casi todos los electrolitos en la furosemida. Si tengo hipercalemia, furosemida. Si tengo hipercalemia, furosemida, ¿no? Porque finalmente estos te van a ayudar a eliminar de alguna forma el diurético, ¿no? Entonces, finalmente, esto va a ayudar a ¿qué? A eliminar el potasio por la orina. Lógico. Si un paciente no orina, está en diálisis y no orina, ¿sería buena idea darle esto? No, pues no, porque finalmente no vas a eliminar el potasio, ¿no? También puedes eliminarlo por la parte de las heces, ¿no? O guayaquelate, pero que no utilizamos mucho en la parte práctica. Y por último, si a pesar de 1, 2, 3, el potasio, le hago un control de potasio y sigue en 6.7, ¿qué tendría que hacer? Dializar. Así es, diálisis. Miren, acuérdense, por ejemplo, cuando vimos el tema del sodio, el tema de la intoxicación por ácido salicílico, también mencionamos la diálisis. Acá también, ¿no? Acá también. Es decir, finalmente, un paciente que no mejora con tratamiento médico, una hipercalemia severa, que no mejora con tratamiento médico, ¿qué hay que hacer? Dializarlo. Pero del principio no es diálisis, es tratamiento médico. Es decir, primero, tratamiento médico. Entonces, ¿cuál es la indicación de diálisis? Paciente que no mejora, hipercalemia severa, que no mejora con tratamiento médico. Esa es la indicación, ¿ya? Muy bien. ¿Quedó un poquito más claro sobre esto, sobre la hipercalemia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó bien? Ok. Entonces, esto, chicos, es importante porque esto preguntan mucho en el ENAC, ¿no? Por ejemplo, han venido varias preguntas, te ponen el caso clínico y te ponen estos medicamentos y te dicen cuál es el primero que hay que utilizar. Ya todos sabemos que lo primero que hay que utilizar es el gluconato de calcio, cuando hay hipercalemia severa o con alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Acuérdense que ahora hasta ponen EKGs en los exámenes, ¿no? Entonces ahí hay que, aparte de reconocer la patología, hay que saber cómo es el manejo inicial, chicos. Muy bien, entonces ya yendo después de la sugerencia que nos dio su compañero, un poco quería saber cómo era el mecanismo de acción del gluconato, ¿no? Que ya dijimos también qué hace dentro de la membrana. Vamos a ir a hablar un poquito de la parte que quedamos, que era la parte de acción, ¿ya? Algo más, antes de así como su compañera me dijo, doctor, potencial de acción, mecanismo de acción, hipercalemia, gluconato. Antes de pasar, ¿alguien quisiera hacer un repaso de algún otro tema, duda, comentario, que le esté costando ahorita el aprendizaje, la fase de entendimiento? ¿Cuál? Sí, claro. Ahorita, acuérdense que estamos hablando en general, ¿no? Que estamos haciendo, por ejemplo, ahorita hemos visto hipercalemia, pero hemos metido cardio, hemos metido fármaco, hemos metido de todo un poco, ¿no? Entonces la idea es esa. Y la idea es meter un poquito de todo. A ver, ¿cuál? ¿Endocrino? Ya, claro. Exactamente, ¿qué parte? ¿Insulinas o farmacología? Ya, farmacología. Ya, vamos. A ver. 1. Primero, que es importante, chicos, que preguntan mucho, ¿ya? Criterios diagnósticos de diabetes, ¿ya? La diabetes, chicos, es una enfermedad crónica que puede diagnosticarse de 4 formas, ¿ya? Según ADA 2024-1, porque siempre lo actualizan, pero no cambian los criterios, ¿no? Pero siempre es importante saber porque ahí pueden cambiar. Entonces, ¿cuál es el primer criterio? Glucosa en ayunas, ¿mayor de qué? De 126, ¿ya? Criterio uno en glucosa en ayunas con una ayunas de 8 horas. Esta es la característica, ¿ya? De ahí, ¿cuál es el otro? El test de tolerancia a la glucosa. El test de tolerancia a la glucosa es una prueba que se hace, que se le da al paciente glucosa media. Y se le está tomando la glucosa 30, 60, 90 y a la hora y 20, a las 2 horas. ¿Qué me interesa a mí? La glucosa a las 2 horas, ¿no? Si esta glucosa es mayor de 200 a las 2 horas, también es diagnóstico de diabetes, ¿ah? Pero ahorita vamos a dar algunas precisiones. Por último, la hemoglobina glicosilada.
que tiene una utilidad más que todo para monitoreo, pero que también nos puede ayudar para el diagnóstico, que es un valor más de 6,5 gramos por litro. ¿Ya? Y por último, es aquel paciente que tiene síntomas, que son las P, acuérdense, poliuria, polidipsia, polifagia, ¿no? ¿Qué más? Pérdida de peso y la astenia, ¿no? O también llamada polinsomnia para acordarnos y para que acordémonos de la P, ¿ya? Poliuria, polidipsia, polifagia. Es decir, que el paciente tenga síntomas de diabetes con una glucosa más de 200 en cualquier momento. Es decir, esto por ejemplo necesita una ayuna de 8 horas, generalmente se hace en la mañana. Esto también necesitamos darle glucosa anhidra. Esto sí se puede hacer en cualquier momento, ¿no? La hemoglobina glicosilada no necesita, que es una ventaja, ¿no? Que yo le puedo tomar hemoglobina glicosilada porque la hemoglobina glicosilada finalmente evalúa cómo ha ido tu glucosa en los últimos 3 meses. ¿No? Es una proporción, ¿no? Es una proporción. Es decir, digamos, a ver, si yo a un paciente le encuentro una hemoglobina en 8, digamos, ¿qué te traduce esto? Que su glucosa aproximadamente ha estado entre 200 a 250 en los últimos 3 a 4 meses. ¿Qué significa esto? De que el paciente está descompensado, ¿no? Que tu diabetes no está controlada, ¿no? Eso es lo que traduce esto. ¿Ya? Pero también te sirve para el tema de diagnóstico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas son las 4 formas de ¿qué? De hacer diagnóstico de diabetes. ¿Ya? Para estas pruebas, para la 1, 2 y 3, tiene que ser repetido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? También lo que te dicen actualmente es que pueden ser 2 pruebas diferentes. Un ejemplo, tengo una glucosa en ayunas en 130 y tengo una hemoglobina glicosilada en 6,8. ¿Será diabético o no? Sí, porque tiene 2 pruebas diferentes, positivas, ¿sí o no? Ok. Tengo un paciente que tiene 140 y le hago un test de tolerancia a la glucosa y me sale 250. ¿Será diabético o no? También, porque tiene una glucosa más de 126 y tiene un test de tolerancia de 250. Es diabético. ¿Entienden? Es decir, pueden ser la misma prueba en días diferentes o pueden ser pruebas diferentes en el mismo día, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Pero 2 pruebas diferentes, pero que tengan valores de diabetes. ¿Ya? Estas son las 4 formas de poder hacer el diagnóstico de diabetes. Muy bien. Vamos entonces a ver un poco la parte de la explicación fisiopatológica de la sintomatología. ¿Ya? Para poder entender finalmente. Poliuria. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el primer síntoma que presenta el paciente diabético? La poliuria. Ese va a ser el primer síntoma. Y esto es explicado por qué. A ver, vamos a ver la parte de enero. ¿Este que tuvo lo es? Próxima. Así es. ¿Qué bomba tenemos acá? ¿Cómo se llama? Sodio, glucosa. ¿Cómo? Inhibidor, estimulador. ¿Cuál? No. A ver, ¿qué es un target de medicamentos? Se llaman las glifosinas. ¿No? La empaglifosina, por ejemplo. ¿Cuál es este medicamento que hace? Normalmente, vamos a ver, para recordar. Normalmente cuando la glucosa llega al túbulo contorneado proximal, ¿qué va a pasar? Se va a reabsorber. ¿En qué porcentaje? Al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Pero hay unos transportadores, ¿no? Que son los SGLT. SGLT1 y SGLT2. ¿Pero cuál es el más importante en el riñón? SGLT2. Ahí está. El SGLT2. ¿Qué está? Sodio, glucosa, transportador. ¿No? Ese es el receptor, el tallo. Y estos medicamentos, hay unos medicamentos que son inhibidores de estos. Que son las, ¿cuáles? Glifosina. ¿No? ¿Cuáles son? A ver, uno, que nos acordemos. Ya, otra más frecuente que utilizamos. ¿Cuál? No, la alquina es otro medicamento. Pero igual lo vamos a repasar ahorita.
¿Cuál? La carboglifosina. Todos terminan en glifosina. ¿Ya? Glifosina. La empaglifosina también es otro medicamento. Pero entendamos que todos terminan en glifosina. Entonces, este es un medicamento que utilizamos para la diabetes. Para la diabetes. Porque lo que va a hacer esto es inhibir. Entonces, al yo inhibir, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde vamos a perder la glucosa? Por la orina. Vamos a tener glucosuria, ¿no? Es decir, no va a ser que la glucosa se absorba, sino que se elimine. Entonces, no va a ser que finalmente la glucosa entre hacia el torrente sanguíneo. Es decir, ¿se entiende, no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿O alguien se perdió? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Muy bien. Esto es un poquito para entender el receptor. Pero ¿qué pasa en el paciente diabético? Acuérdense que hay lo que se llama el dique renal. 180, 200. ¿Qué significa esto? Vamos a poner acá. Es decir, la glucosa hasta cierta cantidad, hasta este valor, se reabsorbe. Y después, cuando ya llega a este valor, se excreta. Es decir, hasta este valor de 180, vamos a poner acá, se reabsorbe. Pero ya pasando este valor, se va a excretar, ¿dónde? Por la orina. Por la orina. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos, el paciente diabético, digamos un paciente diabético va aumentando su glucosa, y ya su glucosa ya no es 180, digamos, es 250. ¿Qué va a empezar a pasar? Se va a empezar a eliminar, es decir, ya vamos a tener 50 de glucosa que se va a empezar a eliminar, porque ya no se puede reabsorber, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con estos receptores que se saturan? Cuando hay mucha hiperglicemia, se saturan, ¿no? Se saturan. Al saturarse mucho, ya no regula bien y va a hacer que toda la glucosa hasta un cierto punto se reabsorba y todo lo demás empieza a excretar. ¿Y qué pasa con esto? Que la glucosa es una solución osmótica, ¿no? Es osmótica. Acuérdense, ¿cuál es el principal componente de la osmolaridad? Es el sodio, pero el segundo es la glucosa, y de ahí la urea, ¿no? Acuérdense de la fórmula. 2 veces el sodio, ¿más qué? Glucosa sobre 18, urea sobre ácido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a empezar a qué? No solamente glucosa, va a empezar a jalar sodio y agua. ¿Y esto cómo se llama? Diuresis osmótica, ¿estamos de acuerdo? Porque se va a empezar a perder no solamente agua, glucosa y sodio. Si yo le hago a este paciente diabético, le hago una medición de la osmolaridad urinaria, ¿cómo creen que va a estar? Aumentada, así es, aumentar. No, porque estamos perdiendo electrolitos y estamos perdiendo glucosa. Entonces, ¿qué va a empezar con este paciente? Va a empezar a ¿qué? A hacer diuresis osmótica. Y esto explica la poliuria, ¿se entendió, no? Esto explica la poliuria. Porque finalmente el paciente que va a empezar a perder orina con glucosa, y la glucosa jala agua, jala electrolitos, poliuria. ¿Ya? Por eso el primer síntoma es la poliuria. Y es explicado ¿por qué? Por esto, ¿no? Porque ya no hay capacidad de reabsorber. ¿De ahí qué va a pasar? Si yo empiezo a perder mucha agua por la orina, ¿qué se estimula? ¿Qué hormona? La hormona antidiurética, así es. ¿No? Pero antes de la hormona antidiurética, ¿qué otra cosa se estimula? Antes de la hormona antidiurética. La sed. Es decir, ¿cuál es el principal estimulante para la sed? Es muy parecido a la hormona antidiurética. Es el aumento de la osmolaridad sérica o la baja de presión, ¿no? O la baja de cantidad de sodio en nuestro cuerpo. Entonces va a empezar a tener sed, porque esto va a estimular a los centros de la sed que se encuentran en la parte hipotalámica. ¿Cuál va a ser el segundo síntoma? La polidipsia. Ya tenemos la explicación. Y por último, ¿qué tenemos? La polifagia. ¿Por qué? A ver, imagínense ustedes, estamos de alguna forma explicando todo esto. A ver. ¿Podrá entrar la glucosa a la célula? ¿Puede entrar la glucosa a la célula? Porque finalmente, ¿por qué es importante la glucosa? Para producir energía, ¿sí o no? No va a poder ingresar a la célula, porque esa es la característica de la diabetes, ¿no? Claro, no va a poder ingresar la glucosa a la célula. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? La célula va a mandar mensajes, igual al hipotálamo, ¿de qué? De hambre. Porque la célula va a decir, oye, no tengo energía, no tengo glucosa, a pesar que hay un montón, pero no puede ingresar a la célula. ¿Y qué va a empezar a tener acá? Polifagia, ¿no? Finalmente, ¿qué va a pasar? La célula dice, yo quiero de como sea glucosa, es decir, a ella no le interesa
come mucho o trata de utilizar tus reservas para convertirlo en gluconeogénesis. ¿Y esto de dónde lo utilizamos? De los lípidos, ¿no? La lipólisis, ácidos grasos, y de las proteínas, de los aminoácidos. Finalmente estos van a ir al hígado, ¿para qué? Para convertirse en glucosa, ¿no? En la glucosa, que esto generalmente es por la producción de cuerpos cetónicos, si se acuerdan, ¿no? Esto también explica mucho la fisiopatología de la cetoacidosis diabética del estado hipermolar, pero no lo estamos viendo. Lo que yo quiero que traduzcan acá es que el paciente, ¿por qué va a empezar a perder peso? Porque va a empezar a utilizar sus reservas. Es decir, la grasa acumulada o las proteínas acumuladas van a utilizarse para seguir produciendo más glucosa. ¿El paciente qué va a pasar? Va a empezar a bajar. Muy aparte que se elimina glucosa por la orina, ¿no? Que también eso puede llevar a la disminución del peso. Pero finalmente porque el paciente empieza a utilizar sus reservas de grasa o de proteína. Por eso que el paciente diabético descompensado, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo es su bracito? Delgado, ¿no? Como su pierna, delgada, ¿no? Porque no tiene proteínas, ¿no? Empieza a adelgazarse. Muy aparte de que empieza a perder la barriguita, la grasa, ¿no? Y dices, oye, ese diabético cañón está mejor, ¿no? Está bajando de peso. Glucosa es mínimo. No es que esté bien, sino que está utilizando sus reservas para seguir produciendo reposo. Ok, muy bien. Entonces acá, ¿cómo está? Pérdida de peso. Y por último, le dijimos polisomnia, ¿no? Que esto tiene una explicación lógica. ¿Cómo creen que va a estar nuestro cuerpo si no tiene energía? ¿Cómo vamos a estar? Cansados. Ahí está. Todo esto, chicos, es la explicación fisiopatológica de cada síntoma de la diabetes. Y cada uno tiene una explicación, ¿no? Es decir, no es que a mí se me ocurra o el paciente diga, no, primero poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, o pérdida, o polisomnia, o astenia, ¿no? Que cada astenia es sería de alguna forma lo más frecuente, ¿no? El cansancio patológico, ¿no? Normalmente cualquiera de nosotros, lógico, de estar toda la tarde escuchando clases, nos vamos a cansar, ¿sí o no? Eso no es astenia, ¿no? Pero en cambio, si yo me siento, no estoy haciendo nada y de hacer nada, me siento cansado, es astenia. Es decir, es el cansancio patológico. Esa es la definición del tema. ¿No, chicos? Muy bien. ¿Se entendió esto? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Así les explicaron en endocrinología? Dígame la verdad. Sí. No. Muy bien. ¿Claro? ¿Quedó claro? ¿De cuál? No, ahorita seguimos. Esta es la primera parte. Estamos viendo ahorita lo que hemos hecho primero, criterios diagnósticos. Ahorita estamos hablando de la aplicación fisiopatológica de los síntomas. Y estábamos un poquito explicando la acción de los medicamentos, pero más que todo por los receptores. Ahora sí vamos a los medicamentos. ¿Ah? Medicamentos. Sí, preguntas, creo que hay. Sí. El afecto, a ver, está bien tu pregunta, excelente. Igual, si hay preguntas, la hacemos. Imagínate que el paciente esté perdiendo glucosa por la orina. ¿Qué creen que, o qué habría sobreproducción o qué riesgo podría tener este paciente? Infecciones urinarias. Así es. ¿Por qué? Generalmente acuérdense que a las bacterias les gusta la glucosa porque necesitan energía, ¿no? Entonces, la principal complicación de los pacientes que utilizan glifosinas son las infecciones urinarias. Por Escherichia coli, ¿no? Que es la bacteria más frecuente. Está bien, igual chicos, así pues, hacemos preguntas y todos vamos conversando, ¿ya? Si alguien de alguna forma tiene alguna idea, ¿no? Porque finalmente la glucosuria va a hacer que estas bacterias se puedan proliferar más y puedan de alguna forma consumir esta glucosa y finalmente este paciente tiene más riesgo. Si la principal factor de riesgo asociado al uso de glifosinas es las infecciones urinarias asociadas. Sí, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ir hacia la parte. Entonces vamos a ir dibujando acá nuestro páncreas, ¿no? Disculpen, a veces no dibujamos tan bien. Nuestro hígado, ya, una célula muscular para poder entender, ¿ya? Y nuestro riñoncito, estábamos viendo por ahora. Ok, entonces, ¿cuál es el primer medicamento? El primer medicamento que se utiliza con frecuencia es la metformina, ¿ya? Este es el medicamento de elección en cualquier paciente diabético que no tenga alguna contraindicación de tomar. Es decir, la metformina es un medicamento que ustedes como médicos generales tienen que conocerlo de pies a cabeza, ¿no? Porque finalmente es el médico, es decir, el MINSA prácticamente lo regala, el CIS le da a todos los pacientes diabéticos metformina. Entonces es algo que sí tenemos que conocer. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la metformina?
La metformina generalmente lo que va a hacer es disminuir la resistencia a la insulina, disminuir el efecto del glucagón y por lo tanto disminuye el efecto de la glucogenólisis, ¿no? Porque acuérdense, en nuestro hígado va a haber ¿qué? Reservas de glucosa, ¿no? Que se acumulan como glucógeno. Cuando nosotros estamos en ayunas, ¿qué sucede generalmente? ¿No? Este glucógeno acumulado va a salir para producir se destruye este glucógeno que está acumulado, se forman unidades de glucosa, salen a la sangre y nos ayudan a compensar. Entonces, este es el mecanismo de acción de la metformina, ¿ya? Es decir, disminuye la resistencia a la insulina. Y finalmente, ¿qué va a hacer? Que la insulina, ¿no? Los receptores que de alguna forma no permiten que ingrese, pueda ser utilizado mejormente por la parte muscular, ¿no? Que son los tres: músculo, tejido adiposo e hígado. En estos tres órganos generalmente es donde más se produce la resistencia a la insulina, ¿ya? Este es el mecanismo de acción de la metformina. Claro, disminuye la resistencia a la insulina. 1. 2. Disminuye el efecto del glucagón, ¿no? Y por lo tanto disminuye la glucogenólisis. ¿No? La glucogenólisis. Esos son los tres efectos más importantes. Si a ustedes les preguntaran cuál es el efecto más importante de los tres, es la disminución de la glucogenólisis. ¿Ah? Es el principal efecto que hace la metformina. La metformina más que todo hace que no se produzca más glucógeno en el hígado, ¿no? Que se destruye el glucógeno y se formen unidades de glucosa, ¿ya? ¿Cuál es la reacción adversa más frecuente de la metformina? ¿De qué tipo? ¿Qué órgano será? Las digestivas. Estamos hablando de la más frecuente. Digestiva, ¿ya? Digestiva. ¿Qué va a tener el paciente? Náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea. ¿Sí? Y esto hay que explicarle bien al paciente, porque el paciente si no va a dejar el medicamento, ¿no? Oye, tienes el riesgo, tal vez con sintomáticos se puede controlar. Pero ¿cuál es la reacción adversa más grave? El aumento del ácido láctico. Este es lo más grave, este es lo más temible. Es casi infrecuente, pero es lo más temible. Por eso que la metformina no podemos dar a pacientes que tienen procesos donde haya hipoxemia o riesgo de hipoxemia. Por ejemplo, por eso si un paciente tiene sepsis o shock séptico, ¿será bueno darle metformina? No, porque finalmente puede hacer que aumente más el ácido láctico, ¿no? Si un paciente tiene una hemorragia digestiva alta y está en shock, ¿le podremos dar metformina? No. Generalmente utilizamos la insulina como tratamiento en estos pacientes, ¿ya? Ok, esto probablemente sea la parte inicial. De ahí que tenemos otros medicamentos que utilizamos con frecuencia, son las, ¿cuáles? La glibenclamida. ¿La metformina qué grupo farmacológico pertenece? ¿Cuál? ¿Esto qué es? ¿La glibenclamida qué es? Sulfonilurea. ¿Y la metformina qué es? Biguanida. Este es el grupo farmacológico. La glibenclamida no actúa en ninguno de estos tres procesos, chicos. Lo que hace es ¿cómo se le llama también? Secretagogo. Normalmente, ¿cuál es el principal estimulante para la secreción de insulina? Pregunta examen. ¿Cuál? La glucosa. El principal estimulante para la secreción de insulina es la glucosa. Cuando aumenta la glucosa, se secreta insulina. Es así, es relación directa. Aumenta la glucosa, aumenta la insulina. Es decir, es relación directa. Entonces, ¿qué pasa? La glibenclamida, ¿qué va a hacer? Va a actuar como si fuera la glucosa, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente se secrete insulina, ¿no? ¿Cuál es la parte importante acá? Acá hay unos gránulos donde está la insulina. Lo que va a hacer la glibenclamida va a hacer que aumente el calcio dentro de estas glánulas. ¿Para qué? Para que se desgranule y puedan secretar la insulina. Ese es el mecanismo de acción, ¿ya? El mecanismo de acción es de alguna forma, trata de estimular la producción de glucosa, no por medio de los receptores sodio, potasio, ATPasa también,
Finalmente, para que haya mayor calcio y que estas gránulos que se encuentran en las células beta puedan eliminar la insulina. Entonces, ¿qué produce las sulfonilurias? Aumentan la secreción de insulina. Por eso que también se les llama secretagogos, ¿no? Secretagogos. ¿Ah? ¿Cuál es la principal reacción adversa en estos pacientes? La hipoglicemia, ¿no? Porque hace que se secrete insulina. ¿No? Hace que se secrete insulina. Entonces, esa es la principal reacción adversa de las sulfonilurias, de la glibenclamida. Esta es de primera generación. Tenemos otras, ¿no? La glicacida y la glimepirida, que son de segunda generación, que de alguna forma suelen producir menos posibilidad de hipoglicemia. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos metformina, tenemos la glibenclamida. Vamos, seguimos por acá. Ahora nos vamos. Hemos hecho varios, ¿no? Entonces ya tenemos 6. Ok, ahora entonces nos vamos a ver a los medicamentos que se llaman, otro grupo farmacológico que se llama las incretinas. Y acá tenemos generalmente un grupo de medicamentos, vamos a explicar. ¿Ya? Cuando nosotros comemos, llega la glucosa, esta glucosa va a llegar ¿hacia dónde? Hasta la parte del yeyuno y el ilio, y hay unas células ahí. ¿Qué células son? ¿Las I, las S o las L? Castro. ¿Quiénes secretan las incretinas? Ya. Lo revisan, ¿ah? Lo revisan. Finalmente, estas células lo que van a hacer, esta glucosa va a hacer que de alguna forma se empiecen a secretar las insulinas, que son generalmente el GLP, ¿no? Que es el factor, ¿no? Parecido LIPE, ¿no? L, parecido a glucagón. ¿Y cuál es el otro? El GIP, ¿no? El GLP. Generalmente, ¿qué va a pasar con esto? Esto va a aumentar, ¿no? Y estas incretinas tienen una peculiaridad. Estamos hablando primero de lo normal, para entender después la farmacología. Estos medicamentos lo que van a hacer es ir al páncreas y van a estimular la secreción de insulina. ¿Ya? Van a estimular la secreción de insulina. Por lo tanto, son también de alguna forma parte de la farmacopea que se utiliza para la parte del tratamiento de la diabetes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esto fisiológicamente actúa segundos o minutos. ¿No? Segundos o minutos. ¿Por qué? Porque tienen una enzima que las degrada rápidamente. ¿Estas enzimas cómo se llaman? Y ahí va lo que decía su compañero, ¿no? Acá vamos a ver el otro medicamento, la citaglipina. ¿Qué es esto? Normalmente estas son degradadas por una enzima que se llama la DDP4, dipeptidasa, que eso lo que hace es degradar a estos medicamentos, es decir, los degrada rápidamente, por eso que su tiempo de vida media es rápida, ¿sí? Por eso que no dura mucho en nuestro cuerpo, porque esta enzima rápidamente la degrada. Entonces, ¿qué hace la sitaglipina? Es un inhibidor del DDP4. ¿Qué va a pasar entonces? Que la GLP y el GIP van a estar más tiempo en nuestro cuerpo. ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace. Medicamentos, que son las gliptinas, van a actuar inhibiendo al DDP4. Y hay otros medicamentos que son ¿qué? Agonistas del GLP. Agonistas del GLP1. ¿Alguien se acuerda de algún medicamento? A ver uno. La liraglutida. La liraglutida es un tipo de medicamento que se utiliza con frecuencia. ¿Ya? Entonces, al ser agonista, ¿qué va a hacer? Va a estimular la secreción del GLP1. Y el GLP1 que dijimos, que es un medicamento que va a ayudar a secretar insulina. Entonces, ¿será bueno este tipo de tratamiento para la diabetes? Claro, ¿no? Porque finalmente es el sistema de incretinas, que eso es lo que últimamente estoy utilizando. Los GLP1, chicos, es lo que actualmente se utiliza. Se pone así como la insulina, ¿no? Se pone en subcutáneo, pero generalmente semanal, ¿no? Generalmente semanal, ¿ya? Y la sitaglipina es en tabletas, ¿no? Es en tabletas. La metformina también es en tabletas, la sulfonilurea también es en tabletas, pero los agonistas del GLP1 son subcutáneos como la insulina, ¿ya?
Muy bien, ¿esto incretinas quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Cuál? Exenitida, muy bien, así es, ¿no? La siraglutida, la exenitida, excelente. Ok, entonces ya tenemos metformina, ¿qué más tenemos? Glibenclamida, ¿qué más tenemos? Incretinas. Acá tenemos la sitaglitina y tenemos los agonistas del GLP-1. Los agonistas del GLP-1. ¿Ya? Muy bien. Ahora seguimos. Sí. Respecto a la resistencia del GLP-1. Claro, también puede haber resistencia. Sí, claro, es decir, pero en general, es decir, ¿cuál es la facilidad de dar estos medicamentos? Es dar medicamentos agonistas, ¿no? Porque finalmente yo lo que quiero es estimular, es decir, ¿qué hace un agonista? Un GLP-1 activado va a secretar más insulina, ¿no? Entonces la idea es eso, ¿no? La idea no es dar un inhibidor, ¿no? Porque finalmente si yo diera un inhibidor del GLP-1 no sería beneficioso, ¿sí? Lo que tengo que hacer es algo que estimule la secreción de insulina. Y lo otro que habíamos explicado que ya era, ¿no? Las glifosinas, ¿no? Las glifosinas. Esos son, chicos, los medicamentos que más se utilizan en la parte de la diabetes, ¿no? Es decir, los que se les llama antidiabéticos orales, ¿no? Antidiabéticos orales. Pero, por ejemplo, vamos a poner otra cosa más, las glifosinas. Las glifosinas, chicos, por lo tanto, pueden utilizarse en pacientes diabéticos y que tengan insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Por qué creen que se podría utilizar en este caso? Aparte como un diurético. ¿Tiene efecto diurético o no? Porque no solamente inhibe al sodio, perdón, a la glucosa, sino también al sodio, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Inhibe al receptor, al CGLT2. Entonces también tiene un efecto diurético. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético con insuficiencia cardíaca, las glifosinas podrían ayudar. O un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, también las glifosinas también podrían ayudar, ¿sí? Esto ya es algo más personalizado, ¿no? Por ejemplo, diabéticos con ICC, diabéticos con enfermedad renal crónica, las glifosinas podrían ser una buena parte terapéutica, ¿no? Una buena parte terapéutica. ¿Ya? ¿Qué más? Ya está. Estos son los espectáculos. Muy bien, lo importante es que si he entendido los targets, ¿no? Los mecanismos de acción, los medicamentos más frecuentes, ¿sí? ¿Quedó claro? Ok. Muy bien, entonces, ¿qué más? Ya, me dijeron medicamentos. ¿Algo más? ¿Algo que falte en los medicamentos? ¿Por ahí me ayudan? Creo que hemos agrupado la mayoría de mecanismos de acción. No, aparte tenemos algunos medicamentos, diabetes, síntomas, ¿no? Medicamentos, algo más amplio. ¿Alguien más? ¿Algún punto que se quiera tocar, chicos? Aprovechando que creo que ya estamos como último tema. ¿Qué hora, chicos? 6:47. Ya tocamos un par de temitas más. Avanzamos un par de temitas más para que puedan ir. Ok. Si no, vamos con la parte de gastro, ¿sí? Sí, ok, ya, muy bien. Vamos a ir hablando un poquito de las funcionalidades. ¿Ya? Sí. Ok. Seguimos. Ya respiratorio podemos hablar un poco vemos qué punto quieren tocar. Sí. ¿Cómo? Claro, la liraglutida es un agonista del GLP-1. Claro, es un agonista del GLP-1. Ese es el mecanismo ese es su grupo farmacológico que pertenece. Muy bien, seguimos, chicos. Vamos a ver un poco de la fisiología de gasto. Aplicado, y vamos a ver esta aplicación farmacológica, ¿no? De la parte. Muy bien. Vamos entonces a ir hablando de algunos puntos importantes, ¿ya? Por ejemplo, gastritis, ¿ya? Vamos a ir hablando de hormonas que son importantes, que ustedes de alguna forma les han preguntado también en los exámenes. La gastrina es, de alguna forma, una enzima que es producida por unas células que se llaman las células G, que se encuentran en la parte del ano, ¿ya? Es una hormona que va a ir por vía sistémica para generalmente estimular ¿qué? La producción de ácido clorhídrico. ¿En qué células? En las células pálidas. ¿Cuáles son los dos principales estimulantes para la secreción de gastrina?
¿Cuáles son? Los aminoácidos. ¿Cuáles se llaman? Triptófano y fenilalanina. ¿Ya? Pero generalmente los aminoácidos son los principales estimulantes para la secreción de gastrina. ¿Ya? Entonces tenemos la secreción de gastrina, que es una parte importante para la parte de producción. ¿Ya? Finalmente la gastrina va a ser importante para la secreción de ácido clorhídrico. ¿Cuál es el principal inhibidor para la secreción de gastrina? Es la, ¿cuál? Secretina, así es. Entonces, esto lo estimula, positivo acá, y esto lo inhibe. ¿Ya? Entonces, la gastrina es la hormona más importante para la secreción de ácido clorhídrico, pero no solamente hay eso, también puede ser secretado, ¿por qué? Por la histamina y por la acetilcolina. ¿Ya? Estos son los principales estimulantes. Primer puesto, en orden. Segundo puesto, y la histamina, porque la histamina, más que una enzima, es un cofactor. Es un cofactor. ¿Ya? Pero así más o menos podríamos decir que son más importantes para la secreción, ¿no?, del ácido clorhídrico. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, la gastrina, ¿no?, va a ir a las células parietales. Acá vamos a dibujar entonces una célula parietal. Sería por acá. Acá está nuestra célula parietal. ¿No? Va a ir por unos receptores que se llaman los CCK2. CCK2. Este es el receptor de la gastrina. Y finalmente la gastrina, ¿a qué va a estimular? A una bomba, que es la bomba de ¿qué? De hidrogeniones, ¿no? Bomba de hidrogeniones, ¿para qué? Para que salga de alguna forma el potasio a la parte, ¿no?, de la luz luminal y entre el potasio, ¿no? Finalmente, este hidrogenio, ¿con quién se va a juntar en la luz? Con el cloro. ¿Y qué va a formar? El ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, acá ya hay un target. ¿Qué medicamento actúa acá? Inhibiendo la bomba sodio hidrogeniones potasio, perdón, hidrogeniones potasio, el omeprazol. Así es. El omeprazol. ¿Ya? El omeprazol. Sí. Entonces ya tenemos acá un target, que es el omeprazol, que actúa inhibiendo esta bomba, ¿no?, que también se llama bomba de protones, ¿no? Bomba de protones, que lo que hace es hacer que salga, normalmente, ¿no?, que salga el potasio, ¿no?, hacia la luz luminal, que salga el hidrogenio a la luz luminal y que ingrese el potasio a la célula parietal, para que este hidrogenio se junte con el cloro y forme el ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Qué otra cosa dijimos que es importante para acá? La acetilcolina. ¿Por medio de qué receptor? M1, 2 o 3. M3. Así es. Es otro producto que ayuda a la secreción de ácido clorhídrico. Y finalmente tenemos que la histamina, por unos receptores que son los H2. Así es. Y acá tenemos targets, que son medicamentos que bloquean, ¿no?, que es la ranitidina. Famotidina, pero la que utilizamos en la parte práctica es la ranitidina. ¿Ya? Entonces acá por ejemplo la acetilcolina no es un target, pero voy a poner el ejemplo de la atropina. ¿Ya? Que la atropina al revés, ¿qué hace? Bloquea, ¿no? Bloquea el efecto de la acetilcolina, ¿no? Porque la acetilcolina lo que hace es aumentar las secreciones. Acuérdense, el sistema parasimpático regulada por la acetilcolina, ¿estamos de acuerdo? Por medio de este nervio, el vago es lo mismo, ¿no? Parasimpático, acetilcolina, vago, es muy parecido, tienen el mismo efecto. Lo que va a hacer a nivel digestivo es aumentar las secreciones, aumentar la motilidad y relajar los esfínteres, ¿no? Los esfínteres. Así es, ¿no? Entonces, cuando yo tengo de alguna forma intoxicación por órganos fosforados, ¿qué van a hacer estos? ¿No? Inhiben a una enzima que es la acetilcoliniterasa, que ustedes ya lo hemos visto, y va a hacer que haya exceso de acetilcolina. ¿De qué va a tener el paciente con intoxicación por órganos fosforados? Va a tener, analizando por eso, ¿qué va a tener?
salivación aumentada, ¿sí o no? Porque aumenta la secreción. ¿Qué más va a tener? Diarrea también, ¿no? Porque aumenta la secreción y aumenta la motilidad. Y muy aparte que los esfínteres van a estar relajados, ¿no? Entonces el esfínter está relajado, el paciente va a estar en diarrea. Y no solamente aumenta las secreciones también a nivel respiratorio. ¿De qué va a tener el paciente? Puede tener broncoespasmo o aumento de secreción. Entonces, esas son las características. Y a nivel pupilar, ¿qué va a haber? Miosis, ¿no? Miosis. Y a nivel muscular, ¿qué va a haber? Con los receptores nicotínicos, fasciculaciones. Fasciculaciones. Ah, sí. ¿No? Más que todo, se acuérdense que es la triada, ¿no? Miosis, ¿qué más? Fasciculaciones, ¿qué más? Cialorrea, ¿no? Cialorrea. Pero también puede haber en la parte cardíaca bradicardia, ¿no? Que también es bradicardia. Es decir, es una sobreestimulación del sistema parasimpático. Es parasimpático. ¿Ya? Entonces la atropina lo que hace es al revés. Es un medicamento que bloquea al sistema parasimpático, ¿no? Es un antagonista, ¿no? O agonista o es un antagonista de la acetilcolina. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos con esta parte lo que es la parte de los targets de los medicamentos. Seguimos bajando. A nivel ya del duodeno, yeyuno, ¿no? Va a haber unas células que son las células S que van a hacer que se secrete la secretina. ¿Cuál es el principal estimulante para la secreción de secretina? Es el aumento del pH a nivel duodenal. Cuando va pasando el quimio, ¿cómo va a pasar del estómago? ¿Ácido o alcalino? Ácido, ¿no? Si le está pasando del estómago ácido, y este ácido, ¿no? Va a hacer que se estimule la secreción de secretina. Porque la secretina lo que va a hacer, va a tener varias funciones, pero una de las principales funciones es actuar en la parte ductal, ¿no? De la parte del páncreas, para la secreción de ¿qué? De agua más bicarbonato, ¿no? La secreción pancreática. ¿Para qué? Para inhibir o bloquear este pH ácido, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la secretina, aumenta la secreción de bicarbonato con agua, ¿ya? De bicarbonato con agua, ¿para qué? Para que este pH que está bajando, ¿no? Que está yendo muy ácido, no sea tan ácido, porque el duodeno y el yeyuno y el ilion no están acostumbrados al pH ácido, ¿no? Ellos están acostumbrados al pH alcalino. Entonces, ¿qué pensarían ustedes si tuviéramos un pH ácido? ¿Qué podría producir? Úlceras o lesiones del intestino delgado, porque el intestino delgado no está acostumbrado a tener pH tan ácido, ¿no? Lo lógico. Entonces, finalmente, cuando este pH, ¿no? Se va volviendo ya más alcalino, ¿no? Se va disminuyendo de alguna forma, va disminuyendo el pH, va aumentando el pH, ¿no? Va volviéndose más alcalino. Finalmente, ya la secretina va a empezar a disminuir su secreción, ¿no? Y la secretina también es importante, porque dijimos, porque es un inhibidor ¿de qué? ¿De la secreción de qué? Del ácido clorhídrico, ¿no? Inhibe a qué dijimos, a la secreción de gastrito, ¿no? También disminuye la motilidad gástrica, sí tiene varias funciones, ¿ya? Pero es más que todo un inhibidor, ¿ya? De ahí que tenemos otra enzima que es la cual, la colecistoquinina, la CCK, igualito. Pero acá el principal estimulante no es que haya un pH, ¿no? Un pH ácido, sino son los cuales, las grasas. Ese es el principal estimulante. ¿Y qué hace la colecistoquinina? La colecistoquinina a nivel pancreático va a hacer que se liberen, ¿cuál? Las enzimas pancreáticas, ¿no? Las enzimas pancreáticas. Esa es la principal función. Y otra cosa más, va a hacer que se contraiga la vesícula biliar y va a relajar el esfínter de Oddi. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se fueron a comer una parrillada con papas fritas, con un pollito a la brasa, inmediatamente le viene un dolor acá, ¿no? En el hipocondrio derecho, tipo cólico, ¿qué enzima creen que se elevó? La colecistoquinina. ¿Y qué va a hacer la colecistoquinina? Contrae la vesícula biliar. ¿Qué existe? Es una colecistitis aguda, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enzima del cólico biliar? La colecistoquinina. Entonces, acá hay una explicación clínica de esta enzima.
Entonces, entonces las colectoquininas que sirven para producir enzimas pancreáticas. Igual, de alguna forma también, ¿qué inhibe la secreción o qué hace que se secrete? ¿No? Que el pH empiece a aumentar, que ya no esté tan ácido, sino un poco más cercano. ¿No, chicos? Oye, estas son las enzimas más importantes: la gastrina, la cetrina y la colectoquinina, porque ya las incretinas ya las vimos, ¿no? Sí. ¿El pH alcalino lo va a inhibir o lo va a disminuir? No, el pH alcalino inhibe, porque finalmente, cuando el pH ya está siendo muy alcalino, finalmente ya empieza a disminuir la secreción de la secretina y la colectoquinina. Pero el principal estimulante de la secretina es el pH ácido, el pH bajo. Mientras el pH es más bajo, esto aumenta más la secreción de secretina. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Ok, entonces, para repasar, omeprazol, Target, compra de protones, ¿no? Vamos a ver por ahí, ¿ya? Ranitidina es un bloqueador de los receptores H2, ¿ya? Estos son los medicamentos. Después hay otro que es el misoprostol. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la... Cuando hablábamos de la parte renal de los... Cuando hablamos de los AINES y vimos que tenía un efecto de inhibición de prostaglandina, ¿nos acordamos? Ok. Y que dijimos que las prostaglandinas, ¿para qué eran importantes? ¿Se acuerdan las dos que dijimos? En la parte digestiva, ¿para qué eran importantes? Para tener una buena secreción mucosa y todo eso. Ah, sí. Entonces, el misoprostol, ¿qué es? Es un agonista o ayuda a la secreción de ¿qué? De prostaglandina. Ah, sí. Esto fue la idea primogénea de usar el misoprostol. Pero, desgraciadamente, cuando se vio que le daban misoprostol a las mujeres y estaban embarazadas, podía provocar abortos. Entonces, por eso que está contraindicado darle a mujeres en edad gestacional, perdón, que estén gestando, de todas maneras, con edad reproductiva, ¿no? Porque finalmente puede producir. Y este medicamento lo utilizan como abortivo, ¿no? Porque finalmente relaja el cuello uterino también como parte de su mecanismo de acción, ¿no? Aparte de su mecanismo de acción. ¿Ya? A la polilla. Ya, ok, chicos. Muy bien. Este medicamento, misoprostol, ya está. También puede de alguna forma ser utilizado como parte de la farmacopea, pero que no lo utilizamos, ¿no? Sino que ustedes probablemente lo han visto en la parte de higiene obstetricia, que lo utilizan, ¿no? Para dilatar de alguna forma el cuello uterino, ¿no? Más cuando ya hay un aborto en curso, ¿no? Y desgraciadamente algunas personas lo utilizan como parte terapéutico abortiva que no es lo adecuado. Muy bien, chicos. ¿Preguntas sobre esto? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok, chicos. Entonces, creo que ya por hoy, chicos, hemos hecho bastante, tanto con César y conmigo. Mucha información. Entonces...